Expulsada de su hogar con sus 3 hijos a cuestas, la viuda Consuelo no tuvo más remedio que aceptar la única propiedad que el avaro don Ramiro le ofreció: la cabaña abandonada en el Cerro del Silencio, un lugar que todos temían y del que se contaban oscuras leyendas. Pero lo que nadie sabía, ni el propio don Ramiro, era el antiguo secreto que ella encontraría bajo el suelo podrido de aquel lugar maldito, un poder que la pondría a prueba y se convertiría en su única salvación. Parece una leyenda, pero esta historia ocurrió de verdad en una pequeña comarca de la sierra hace más de un siglo. Si las historias sobre el poder de la sabiduría ancestral resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El aire de la sierra era frío, pero no tanto como el hielo que se había instalado en el corazón de Consuelo. Hacía apenas unos meses que había enterrado a su esposo, y con él parecía haber enterrado también toda esperanza. Viuda y con 3 pequeños que dependían enteramente de su fuerza, se sentía como un árbol solitario en medio de una tormenta implacable. Las deudas que su hombre había dejado eran un fantasma que la acechaba día y noche, un recordatorio constante de su absoluta fragilidad. Era una mujer de fe, de manos curtidas por el trabajo y el alma acostumbrada a rezar, pero sus oraciones parecían perderse en el viento helado, sin encontrar respuesta ni consuelo en la inmensidad de su dolor. La personificación de su desgracia tenía un nombre: don Ramiro, el terrateniente más acaudalado y de corazón más duro de toda la comarca. Sus ojos, pequeños y fríos como 2 piedras de río, no conocían la compasión ni el perdón. Se presentó una mañana en su puerta, flanqueado por 2 de sus capataces, con un documento arrugado en la mano que sellaba su destino. La deuda era la deuda, sentenció con una voz seca y cortante, y la pequeña casa en la que Consuelo había construido su vida y visto nacer a sus hijos ya no le pertenecía. Sin piedad, la vieron sacar sus pocas pertenencias a la calle polvorienta, mientras los niños lloraban aferrados a sus faldas sin entender la cruel injusticia. Desamparada en medio del camino, con sus hijos aferrados a ella como pequeños náufragos a un madero, Consuelo vio cómo don Ramiro se le acercaba de nuevo, una sonrisa torcida jugando en sus labios. El hombre se detuvo, observando con sádica satisfacción la escena de su ruina. Fue entonces, en un acto de crueldad disfrazado de falsa piedad, que le hizo su última oferta. Le habló de una vieja cabaña abandonada en los límites de sus tierras, en la Loma del Silencio, un lugar que todos rehuían y que los ancianos llamaban Tierra Maldita, un lugar donde, según las leyendas, ni la hierba crecía con ganas y las noches estaban pobladas por los lamentos de almas en pena. Un murmullo de espanto recorrió a los pocos vecinos que observaban la escena desde la distancia. La Loma del Silencio era un tabú, un recordatorio de una vieja tragedia que nadie se atrevía a nombrar. Ofrecerle aquel lugar a una viuda con hijos no era un acto de caridad, sino una condena. Pero Consuelo miró los rostros asustados de sus pequeños, el frío que ya comenzaba a calarles los huesos y la inmensa soledad de la noche que se avecinaba. ¿Qué era un fantasma comparado con el hambre de sus hijos? ¿Qué era una maldición frente a la certeza de no tener un techo bajo el que protegerlos? Con la garganta seca y el corazón hecho un nudo, levantó la barbilla y, con una voz que apenas fue un susurro roto, aceptó el pacto con el diablo. El camino hacia la Loma del Silencio fue un peregrinaje de desesperanza. Don Ramiro y sus hombres se marcharon levantando una nube de polvo y desprecio, dejando a Consuelo sola con sus 3 hijos y el humilde montón de sus posesiones. La subida era ardua, por un sendero apenas visible que serpenteaba entre rocas y una vegetación que parecía retorcerse, como si quisiera advertirles del peligro. El sol, que antes calentaba el valle, parecía perder su fuerza a medida que ascendían,
y el silencio se hizo tan denso que era casi palpable, roto solo por el llanto ahogado del más pequeño y las preguntas temerosas de los mayores. Consuelo, con el alma en vilo, les apretaba las manos y les susurraba promesas de un hogar cálido, aunque cada paso hacia aquella tierra prohibida se sentía como una traición a la vida misma. Cuando finalmente la divisaron, recortada contra un cielo que comenzaba a teñirse de tonos violáceos, la cabaña pareció más un esqueleto que un refugio. La madera, gris y carcomida por el tiempo y el abandono, se aferraba a una estructura a punto de colapsar. El techo estaba parcialmente hundido en un lado, y las ventanas, sin vidrios, eran cuencas oscuras y vacías que observaban su llegada con una indiferencia tétrica. Un escalofrío que no tenía que ver con el viento de la sierra recorrió la espalda de Consuelo. El lugar olía a tierra húmeda, a madera podrida y a un olvido tan profundo que parecía tener entidad propia. Empujó con el hombro la puerta, que se quejó con un largo y lastimero crujido, y se asomó a la penumbra de lo que, para bien o para mal, era ahora su único hogar en el mundo. El interior era un único espacio rectangular, sumido en una penumbra polvorienta que bailaba en los tímidos rayos de luz que se colaban por las grietas. El mobiliario se reducía a los restos de un naufragio, un camastro con el jergón destripado en una esquina, una mesa coja con solo 3 patas y un par de sillas desvencijadas que parecían a punto de rendirse. En el centro, un hogar de piedra, negro por el hollín de fuegos extintos hace mucho tiempo. Prometía un calor que ahora era solo un recuerdo. El aire era denso, cargado del olor a encierro y a la tristeza de lo abandonado. Sus hijos se apretaron contra ella, sus pequeños cuerpos temblando, y Consuelo, ahogando su propio espanto, les forzó una sonrisa. «Aquí estaremos bien», mintió, mientras sus ojos evaluaban el trabajo titánico que tenía por delante. No había tiempo para el miedo, solo para la acción. Mientras los niños, agotados por el miedo y el viaje, se acurrucaban juntos sobre un montón de mantas, Consuelo se dedicó a la tarea más urgente, el hogar. Necesitaba encender un fuego antes de que la noche helada se apoderara por completo de la cabaña. Se arrodilló para limpiar las cenizas viejas y la basura acumulada. Y fue entonces cuando lo notó. Una de las losas de piedra que formaban el suelo frente a la chimenea no estaba pareja con las demás. Se movía ligeramente bajo el peso de su mano. La curiosidad, una chispa de luz en su mar de angustia, la impulsó a hacer palanca con sus dedos y la punta de un trozo de madera. La losa cedió con un ruido sordo, revelando un pequeño hueco oscuro en la tierra apisonada. Con el corazón latiéndole desbocado, metió la mano y palpó algo envuelto en lo que parecía tela encerada. Lo sacó a la luz temblorosa del atardecer. Era un pequeño bulto, atado con un cordel de cuero. Al deshacer el nudo, encontró un pequeño diario de cuero raído, y junto a él, una extraña medalla de plata con grabados que no supo reconocer. Con la última luz del crepúsculo filtrándose por las grietas, Consuelo encendió una pequeña vela, su única fuente de luz contra la creciente oscuridad. El temblor de sus manos no era solo por el frío. Dejó a un lado la medalla de plata, que se sentía extrañamente pesada y fría al tacto, y centró su atención en el diario. El cuero estaba tan gastado que era suave como la piel. Con un nudo en la garganta, lo abrió. La caligrafía en el interior era fina y elegante, la de una mujer, pero las manchas de tinta y la presión de algunas palabras hablaban de una urgencia desesperada. Se acercó la vela y comenzó a leer la primera página, sintiendo que estaba profanando un secreto guardado durante generaciones. Una voz que se negaba a ser silenciada por la tierra y el olvido. «Mi nombre es Elara», comenzaba la primera entrada, fechada 50 años atrás. «Si lees esto, es porque, como yo, has sido condenada a esta loma
a esta tierra que los hombres llaman maldita para ocultar su propia codicia. No temas los lamentos que oirás en la noche, no son de almas en pena, sino el canto del viento a través de las rocas huecas, un secreto que solo esta montaña conoce. No temas la tierra estéril que ves a tu alrededor. La maldición de la loma del silencio es una mentira, una historia contada por hombres como los que te trajeron aquí para asustar a los inocentes y proteger lo que realmente se esconde en este suelo. No es veneno lo que crece aquí, sino remedio. No es la muerte lo que habita este lugar, sino una forma de vida tan tenaz y poderosa que podría cambiar el destino de cualquiera que tenga la sabiduría para verla. Consuelo pasó las páginas con dedos temblorosos, absorbiendo cada palabra como un náufrago bebe agua dulce. Elara no era un fantasma, sino una mujer de ciencia y fe, una herbolaria que había sido desterrada a esa misma loma por practicar brujería, que no era otra cosa que el profundo conocimiento de la tierra. El diario era un manual de supervivencia, un mapa de la vida secreta de la loma. Describía con detalle plantas que Consuelo jamás había oído nombrar. La lágrima de luna, una pequeña flor blanca que solo se abría bajo la luz estelar y cuyas infusiones calmaban la ansiedad y traían el sueño. La raíz de sangre, que crecía aferrada a las vetas de mineral rojizo y, una vez molida, se convertía en un ungüento capaz de cerrar heridas en tiempo récord. La codicia de los terratenientes, los antepasados de don Ramiro, se reveló entonces en toda su perversidad. Al no poder replicar las condiciones únicas de aquel suelo en otros lugares, optaron por sembrar el terror. La maldición no protegía a la gente de la loma, protegía la loma de la gente, convirtiéndola en su jardín privado e inaccesible. Y la medalla, entendió Consuelo con un jadeo, no era un adorno. Sus grabados eran ilustraciones botánicas de una precisión asombrosa. Era la clave para no cometer errores, un catálogo de los milagros que brotaban de aquella tierra supuestamente estéril. Cerró el diario, con el corazón martilleándole en el pecho una melodía que ya no era de pánico, sino de una esperanza tan fiera y abrumadora que casi le dolía. El cansancio había desaparecido, reemplazado por una lucidez eléctrica. Miró a sus hijos, dormidos en un ovillo de inocencia, ajenos al cataclismo y al milagro que se había gestado en el silencio de esa noche. Por ellos había aceptado una condena, y por ellos ahora estaba dispuesta a abrazar un secreto. Se acercó a la puerta desvencijada y miró hacia la oscuridad de la loma, que la noche había cubierto con un manto de estrellas. Ya no veía un cementerio de almas en pena, sino una farmacia a cielo abierto, una despensa que Dios, o la vida, o una mujer sabia llamada Elara le había legado. Aferró la medalla de plata en su mano, sintiendo el frío metal como una promesa. Las palabras de Elara resonaban en su mente. La primera instrucción, la más sencilla: busca al alba, donde la primera luz besa la roca más alta, una pequeña flor de 5 pétalos azules. Es humilde, pero su savia calma la fiebre y alivia el dolor. La noche aún era larga, pero por primera vez en meses, Consuelo no le temía al amanecer. Al contrario, lo esperaba con el alma en vilo, lista para cosechar su salvación. Antes de que el primer rayo de sol se asomara por el horizonte, Consuelo ya estaba en pie, con el diario de Elara en una mano y la medalla de plata fría en la otra. El corazón le latía con una mezcla de miedo y una excitación casi febril. Salió de la cabaña y respiró hondo el aire puro y cortante de la madrugada. La loma, que la noche anterior le había parecido una tumba, ahora se presentaba ante ella como un libro abierto. Siguiendo la instrucción grabada en su memoria, buscó con la vista la roca más alta, una formación de granito gris que la primera luz del alba comenzaba a teñir de rosa. El ascenso fue cauteloso.
sus pies desconfiando aún del suelo que sus ojos empezaban a entender. Usó la medalla, comparando los intrincados dibujos con las plantas que encontraba a su paso, un filtro contra el error, y allí, casi oculta en una grieta de la roca, la encontró. Era una flor humilde, casi insignificante, pero sus 5 pétalos tenían el azul profundo del cielo al atardecer. Con un cuidado reverencial, como si estuviera manejando un tesoro, arrancó un pequeño puñado, sintiendo la savia ligeramente pegajosa en sus dedos. No era solo una flor, era la primera letra de un nuevo lenguaje, la prueba tangible de que el ara no había mentido y de que su salvación brotaba, literalmente, de la tierra bajo sus pies. Los días que siguieron se convirtieron en un ritual sagrado de descubrimiento. Cada amanecer, Consuelo se adentraba un poco más en los secretos de la loma, guiada por el diario y protegida por la medalla. Aprendió a distinguir la corteza del fresno llorón, que al hervirse producía un jarabe contra la tos, de las hojas del sol de piedra, que secas y trituradas se convertían en una harina nutritiva y de sabor dulzón. La cabaña, antes un esqueleto de abandono, comenzó a llenarse de vida. Colgaban manojos de hierbas del techo, secándose lentamente y perfumando el aire con aromas terrosos y extraños. Sus hijos, que al principio se aferraban a sus faldas con temor a cada sombra, pronto comenzaron a ver la loma a través de los ojos de su madre, no como un lugar maldito, sino como un jardín mágico y secreto. La prueba de fuego llegó cuando el más pequeño, Manuelito, cayó con una fiebre que le encendía las mejillas. Con el corazón en un puño, Consuelo preparó la infusión de la flor azul. Al cabo de unas horas, la fiebre cedió y el niño durmió plácidamente. Fue entonces cuando Consuelo entendió que el verdadero tesoro de la Loma del Silencio no era solo su flora, sino también su secreto. La ignorancia y el miedo del pueblo eran su escudo protector, un manto que le permitía sanar a los suyos en silencio, lejos de la codicia que había creado la maldición. Pasaron las semanas y la cabaña se convirtió en un santuario de vida. La despensa, antes vacía, se llenó de raíces secas, tarros con ungüentos y hojas cuidadosamente clasificadas. Consuelo y sus hijos, antes pálidos y asustadizos, lucían ahora unas mejillas sonrosadas por el trabajo al aire libre y una tranquilidad que no conocían desde hacía mucho tiempo. Pero el secreto de la loma, como el agua que se filtra entre las rocas, no podía permanecer contenido para siempre. Un día, una vecina del pueblo, Marta, subió el sendero prohibido con el rostro descompuesto por la angustia. Su hija pequeña ardía en una fiebre que el médico del pueblo no había logrado aplacar. Con la voz rota, le suplicó a Consuelo por un milagro. Consuelo se debatió. Ayudarla era arriesgarlo todo, exponer el legado de el ara a la codicia del mundo. Pero al ver en los ojos de aquella madre su propio reflejo desesperado, supo que no podía negarse. En secreto, al amparo de la noche, le entregó un pequeño saco con la corteza de fresno llorón y las instrucciones precisas. La niña sanó, y aunque Marta juró guardar el secreto, su alivio fue tan inmenso que un susurro escapó de sus labios. En la Loma del Silencio no habitaba una maldición, sino un milagro. El susurro, como una semilla llevada por el viento, no tardó en llegar a oídos de don Ramiro. Lo escuchó en la cantina, de boca de uno de sus capataces, que se burlaba de las supersticiones de viejas. Pero Ramiro no era un hombre de supersticiones, sino de cuentas y de hechos. La viuda no solo había sobrevivido donde nadie debía, sino que sus hijos parecían más sanos que nunca. Y ahora, aquel rumor de una curación milagrosa. La codicia se encendió en sus ojos fríos. La maldición había sido una herramienta útil heredada de su abuelo para mantener a los curiosos alejados de sus tierras limítrofes, pero nunca se había preguntado por el origen de la historia. ¿Y si sus antepasados no habían mentido por completo?
¿Y si no escondían un fantasma, sino un tesoro? No pensaba en plantas, sino en algo más tangible, un manantial de aguas curativas, una veta de algún mineral extraño, algo que tuviera valor. La idea de que aquella viuda insignificante pudiera estar beneficiándose de algo que por derecho le pertenecía era una afrenta insoportable. Con un gesto seco, llamó a su capataz de más confianza. «Quiero que vigiles la loma», le ordenó. «Quiero que sigas cada paso que da esa mujer. Quiero saber qué demonios esconde esa tierra maldita». Anselmo, el capataz, era un hombre de pocas palabras y mucha paciencia, un sabueso que conocía cada palmo de aquellas tierras. Se movió con el sigilo de un depredador, usando las sombras del amanecer y el abrigo de las rocas para acercarse a la cabaña sin ser visto. Durante días observó la rutina de la viuda desde la distancia. No vio fantasmas ni tesoros deslumbrantes. Lo que vio fue algo mucho más extraño. A Consuelo, con una devoción casi religiosa, consultando un viejo libro y una medalla de plata, para luego adentrarse en la loma y recolectar con un cuidado infinito plantas que a él le parecían simples hierbajos. La vio machacarlas, hervirlas, secarlas. La vio enseñar a sus hijos los nombres de las hojas y las flores. Vio cómo la cabaña, antes moribunda, se había convertido en una especie de laboratorio rústico, impregnado de un aroma a tierra y a vida. No entendía lo que veía, pero sí entendió una cosa. El secreto de la loma no estaba enterrado, sino que crecía a plena vista, y la llave para descifrarlo la tenía aquella mujer en sus manos. Cuando Anselmo regresó y le contó a don Ramiro lo que había presenciado, el terrateniente lo escuchó con una mezcla de desdén e impaciencia. «¿Hierbas?», espetó golpeando la mesa con el puño. «¿Me estás diciendo que el gran secreto de la loma del silencio es un puñado de maleza?» Pero mientras el capataz describía el diario de cuero y la medalla de plata, una luz de comprensión perversa se encendió en los ojos de Ramiro. Recordó viejas historias de su abuelo, susurros sobre una curandera exiliada y las propiedades únicas de esa tierra. La curación de la hija de Marta ya no era un rumor, sino una prueba. La codicia de don Ramiro no necesitaba entender la botánica, solo entendía de monopolios. No veía plantas, veía un elixir que podría venderse a precio de oro. No veía a una mujer luchando por sobrevivir. Veía a una usurpadora que le estaba robando su herencia. El diario no era un simple libro, era la fórmula. La medalla no era una joya, era el mapa. «Ese libro y esa medalla me pertenecen», sentenció con una voz gélida. «Ve y tráemelos, no me importa cómo». La noche cayó sobre la loma como una manta pesada y silenciosa. Anselmo no esperó al alba. Se movió en la oscuridad con la pericia de un cazador, sus botas apenas susurrando sobre la tierra. Conocía el crujido de cada rama y el refugio de cada roca. No esperaba resistencia, era una simple viuda con 3 niños. Sin embargo, al llegar al perímetro de luz temblorosa que se filtraba por las grietas de la cabaña, una extraña quietud lo detuvo. No era el silencio del sueño, sino el de la vigilia. La puerta, que él esperaba forzar, se abrió con un suave gemido antes de que pudiera tocarla. En el umbral, recortada contra la luz de una única vela, estaba Consuelo. No parecía asustada, sino terriblemente cansada y firme, como un árbol viejo que ha soportado demasiadas tormentas. En la mesa, a su espalda, descansaban el diario y la medalla, brillando suavemente a la luz de la llama. Anselmo dio un paso al interior. El espacio diminuto pareció encogerse con su presencia. Su sombra se proyectó sobre las paredes, devorando a la mujer y a sus hijos, que comenzaban a removerse en su lecho de mantas. «Vengo por lo que encontraste», dijo. Su voz un murmullo grave que sonó profano en la quietud de la cabaña. «El libro y la medalla son de don Ramiro». Consuelo no se movió.
Aferró el borde de la mesa con sus nudillos, protegiendo el legado de Elara con su propio cuerpo. «Esto no le pertenece a él», respondió ella, y su voz, aunque baja, resonó con una fuerza que Anselmo no esperaba. «Esto le pertenece a esta tierra y a quienes la respetan. Es la vida de mis hijos». En ese momento, el más pequeño, Manuelito, se incorporó y sollozó un asustado «¿Mamá?». La mirada de Anselmo se desvió hacia el niño. Vio el terror puro en sus ojos, el mismo terror que había visto en los ojos de un ciervo acorralado. Por un instante, el capataz dejó de ser la mano de don Ramiro y fue solo un hombre, observando a una madre dispuesta a morir por sus cachorros. Su mano, que había comenzado a moverse hacia la mesa, se detuvo en el aire. El tiempo pareció detenerse en la cabaña, suspendido en el espacio entre la amenaza del capataz y el llanto del niño. La imagen del pequeño Manuelito, con el rostro bañado en lágrimas y buscando la protección de su madre, quebró algo dentro de Anselmo. Había cumplido órdenes brutales toda su vida, había visto el miedo en los ojos de muchos hombres, pero esto era distinto. No era la mirada de un deudor o de un rival, era la de una cría defendida por su madre, una ley más antigua que la de cualquier terrateniente. Lentamente, como si sus músculos se resistieran, bajó la mano. Su mirada se desvió del diario a los ojos de Consuelo, y por primera vez no vio a una usurpadora, sino a una leona. Don Ramiro no olvida, dijo, y su voz ya no era una orden, sino una advertencia sombría. Escóndelos bien. No volveré, pero él enviará a otros. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y desapareció en la noche, dejando tras de sí un silencio cargado de posibilidades y una amenaza aplazada. En cuanto la sombra de Anselmo se desvaneció, Consuelo se derrumbó junto a sus hijos, abrazándolos con una fuerza temblorosa, ahogando sus propios sollozos en su cabello. El alivio fue una ola que la dejó sin aliento, pero en su resaca emergió una claridad fría y afilada como el acero. Anselmo le había regalado un poco de tiempo, pero también le había entregado una certeza. La guerra había sido declarada. Esconderse ya no era una opción. Don Ramiro sabía que había algo de valor en la loma, y su codicia no descansaría. Miró el diario de Elara sobre la mesa, la medalla de plata brillando como un ojo vigilante. Comprendió entonces el error de la mujer que le había legado su sabiduría. Elara fue desterrada y su conocimiento casi se perdió porque era un secreto, porque luchó sola. Su poder, mantenido en la sombra, la hizo vulnerable. Consuelo no cometería el mismo error. La maldición que protegía la loma solo funcionaba mientras el pueblo viviera en la ignorancia. Para salvar a sus hijos, no bastaba con sanar sus fiebres. Tenía que sanar a la comunidad de su miedo. No iba a esperar el siguiente ataque. Iba a llevar la luz de Elara al valle. El alba encontró a Consuelo con los ojos abiertos y el alma en armas. No había lugar para la duda ni para el lamento. Despertó a sus hijos con una suavidad que desmentía la urgencia de su misión y, mientras ellos comían un poco de la harina de sol de piedra, ella preparó su arsenal. En pequeños saquitos de tela que había cosido con hilo de una falda vieja, guardó muestras de cada remedio que había aprendido a preparar: la corteza para la tos, el ungüento para las heridas, las flores secas para la fiebre. Guardó el diario y la medalla en el fondo del cesto, como el corazón de su argumento. No huyó como una fugitiva, sino que descendió como una mensajera. El camino de bajada, el mismo que había subido entre lágrimas y terror, le pareció completamente distinto. El sol no era una presencia lejana y débil, sino un aliado que iluminaba su propósito. Cada planta que reconocía al pasar ya no era un simple hierbajo, sino una palabra en el lenguaje que ahora dominaba. Apretó las manos de sus hijos, no para darles un consuelo que ella misma no tenía, sino para transmitirles la fuerza que había encontrado
en la tierra supuestamente maldita. La llegada de Consuelo y sus hijos al pueblo causó un revuelo silencioso, una onda de murmullos y miradas furtivas. La gente se apartaba a su paso, como si el simple contacto con ella pudiera contagiarlos de mala fortuna. Pero Consuelo no bajó la mirada. Atravesó la calle principal con la cabeza alta y se detuvo en el centro de la pequeña plaza, frente a la iglesia, el corazón de la comunidad. Allí, sobre los escalones de piedra, depositó su cesto y esperó. Poco a poco, la curiosidad venció al miedo, y un pequeño grupo de vecinos se congregó a una distancia prudente. Cuando tuvo su audiencia, su voz sonó clara y firme, sin un atisbo del temblor de la viuda desamparada que había sido. «La loma del silencio no está maldita», proclamó, y la frase cayó como una piedra en un estanque quieto. «Es una bendición. La maldición es una mentira que nos han contado para mantenernos asustados y débiles». Abrió su cesto y mostró los pequeños saquitos. «Esto es lo que crece en la tierra maldita. Esto es lo que sanó a mi hijo de la fiebre». Buscó con la mirada a Marta entre la multitud y la llamó por su nombre. «Marta, diles la verdad. Diles cómo la corteza de esa loma le salvó la vida a tu niña». Todos los ojos se volvieron hacia la mujer, quien, tras un instante de terror paralizante al pensar en don Ramiro, miró el rostro decidido de Consuelo y luego a los suyos, asintiendo con una lágrima de gratitud. Un murmullo recorrió a los presentes, uno que ya no era solo de superstición, sino de asombro y de una incipiente y peligrosa esperanza. La confirmación de Marta fue la chispa que incendió la pradera seca del miedo. Un hombre viejo, con la espalda doblada por los años y la tos arraigada en el pecho, fue el primero en dar un paso al frente. «Mi nieto lleva 2 noches sin poder respirar bien», dijo, con la voz rasposa, señalando uno de los saquitos. «Hay algo ahí para él». Consuelo, con una calma que no sabía que poseía, tomó el saquito con la corteza de fresno llorón y se lo entregó, explicándole con paciencia cómo debía prepararlo. Aquel gesto rompió el dique. Una mujer se acercó para preguntar por las fiebres de su marido, un joven por una herida infectada que no cerraba. La plaza se transformó. El miedo a don Ramiro, aunque presente, fue eclipsado por una necesidad más antigua y poderosa, la esperanza de sanar. Consuelo ya no era la viuda maldita, era una fuente de conocimiento, la heredera de un poder que la tierra misma les ofrecía y que les había sido negado por la codicia de una sola familia. La noticia del motín silencioso en la plaza llegó a los oídos de don Ramiro más rápido que un incendio en pasto seco. No fue un susurro, sino el grito alarmado de uno de sus hombres, que irrumpió en la hacienda con el rostro pálido. La rabia del terrateniente fue un espectáculo terrible y silencioso. No gritó. Su rostro se convirtió en una máscara de furia fría y sus ojos de piedra parecieron encogerse hasta convertirse en 2 puntos de puro odio. Había subestimado a la viuda. La había visto como una plaga menor, fácil de aplastar, pero ella se había convertido en un veneno que ahora infectaba a todo el pueblo, inoculándoles el peor de los males, el coraje. Comprendió que ya no se trataba de un diario o una medalla, sino de su autoridad, de la mentira sobre la que se había construido el poder de su familia durante generaciones. «Reúne a los hombres», le siseó a su capataz, con una voz desprovista de toda emoción. «Vamos a recordarle a esta gente a quien pertenece no solo la loma, sino hasta el aire que respiran». El murmullo de esperanza en la plaza fue ahogado por un sonido que todos conocían y temían: el galope de caballos sobre la tierra seca. Como una nube de tormenta en un día despejado, don Ramiro apareció al final de la calle principal, montado en su semental negro, una figura imponente de ira contenida.
A su lado, una docena de sus hombres, con los rostros endurecidos y las manos cerca de los machetes que colgaban de sus sillas. El silencio cayó como una guillotina. La gente retrocedió instintivamente, creando un vacío alrededor de Consuelo y su cesto, dejándola sola en el centro de la plaza, como una mártir esperando su sentencia. Los cascos de los caballos resonaban sobre la piedra, un tambor de guerra que anunciaba el fin de la breve rebelión. Ramiro detuvo a su montura justo frente a ella, su sombra larga y oscura cubriéndola por completo, y desde lo alto la miró con un desprecio que helaba la sangre. «¿Así que ahora eres una santa milagrera?» La voz de Ramiro goteaba veneno, lo suficientemente alta para que todos la oyeran, repartiendo maleza y mentiras a esta gente ignorante. «Esa tierra es mía, lo que crece en ella es mío, y los secretos que esconde también me pertenecen». Su mirada se clavó en el cesto. «Te lo advertí, mujer. Dame el libro y la medalla ahora mismo». Consuelo, aunque sentía el temblor en sus piernas, no bajó la vista. Apretó las manos de sus hijos, que se habían refugiado tras ella. «Estos remedios no le pertenecen a usted, sino a la tierra», respondió, su voz sorprendentemente firme. «Y la tierra es para quien la cuida, no para quien la envenena con mentiras». La insolencia de su respuesta hizo que una vena palpitara en la sien de Ramiro. Con un gesto de furia, desmontó de un salto. Se acabó la paciencia. Siseó, avanzando hacia ella. «Tú lo has querido». En ese instante, el anciano al que Consuelo había ayudado con la tos dio un paso vacilante, interponiéndose a medias entre ella y el terrateniente. Fue un gesto pequeño, casi suicida, pero no estuvo solo. Marta, aferrando la mano de su propia hija, hizo lo mismo al otro lado. El desprecio de Ramiro se transformó en una furia incrédula. «¿Vosotros?», espetó, mirando al anciano y a Marta como si fueran insectos. «Volved a vuestros agujeros». Pero su orden, que siempre había sido ley, se perdió en el aire. Inspirados por aquel pequeño acto de valor, otros vecinos avanzaron. El herrero, cuyas manos podrían aplastar una nuez, se colocó al lado del anciano. La panadera, con el rostro enharinado, se unió a Marta. Pronto, fue una barrera humana, un muro silencioso y acusador que se interpuso entre el terrateniente y la viuda. Los hombres de Ramiro se detuvieron, sus caballos resoplando nerviosamente al sentir la tensión. Miraron a su patrón, luego a la multitud de rostros familiares, y por primera vez, la certeza en sus ojos se agrietó. Fue en ese silencio tenso donde Consuelo encontró su verdadera fuerza. Ya no era la viuda acorralada, sino el corazón de su pueblo. Levantó el diario de cuero para que todos lo vieran. «Esta es la verdad que don Ramiro quería enterrar», proclamó, su voz resonando en la plaza. «La única maldición que ha habido en la loma del silencio es la mentira que su familia inventó para guardarse sus riquezas. Nos hicieron temer a la misma tierra que puede sanarnos. Nos condenaron a la enfermedad y a la ignorancia para mantenernos de rodillas». Se volvió hacia la multitud, su mirada abarcando a cada uno de ellos. «Los remedios de la loma son de todos, la tierra es de todos». Don Ramiro, por primera vez en su vida, estaba solo, rodeado, expuesto y despojado de su única arma real, el miedo. Su rostro se contrajo en una mueca de odio impotente. El semental negro bajo él pareció sentir la derrota de su amo, retrocediendo un paso inquieto. La batalla no se ganaría con machetes, y él la había perdido. La mirada de Ramiro barrió los rostros de sus propios hombres, buscando la lealtad ciega que siempre había dado por sentada. Pero en sus ojos no encontró acero, sino duda. Eran hombres del pueblo. Las caras en la multitud eran sus primas, sus vecinos, la mujer que les vendía el pan. Bajar los machetes contra ellos no era una orden. Era una guerra civil en miniatura, una que no estaban dispuestos a librar por la codicia de un solo hombre.
La rabia en el rostro de Ramiro se agrió, transformándose en la máscara lívida de la humillación. «Esto no ha terminado», escupió las palabras, que sonaron huecas y patéticas en el silencio expectante. Se encaramó a su caballo con torpe furia y, sin mirar atrás, espoleó al animal, huyendo no como un conquistador, sino como un ladrón sorprendido en la noche. El estruendo de los cascos al alejarse no fue un trueno de poder, sino el eco de su propia caída. Cuando el último eco del galope se desvaneció, el silencio de la plaza no se rompió con un grito, sino con un suspiro colectivo, como si todo el pueblo hubiera estado conteniendo la respiración durante generaciones. Lentamente, como el agua que regresa a su cauce, la gente se movió. El anciano puso una mano temblorosa en el hombro de Consuelo. Marta la abrazó, llorando en silencio. El herrero asintió, una expresión de profundo respeto en su rostro rudo. Ya no estaba sola. La rodeaban, no como a una extraña, sino como al centro de su recién descubierta fortaleza. Consuelo miró los rostros a su alrededor, llenos de una esperanza frágil pero real, y abrió el diario de El Ara sobre el cesto, a la vista de todos. El legado de la mujer solitaria de la loma ya no era un secreto susurrado en la penumbra de una cabaña, sino una promesa compartida bajo el sol del mediodía, la primera página de la historia de un pueblo que había decidido sanar. Los días que siguieron a la huida de don Ramiro no fueron de celebración ruidosa, sino de un trabajo febril y silencioso, como el de las abejas construyendo una nueva colmena. La loma del silencio dejó de ser un nombre susurrado con pavor para convertirse en un destino. Guiados por Consuelo, los vecinos comenzaron a subir el sendero, ya no con el miedo grabado en el rostro, sino con cestas en las manos y preguntas en los labios. La humilde cabaña se transformó en una escuela a cielo abierto. Los hombres aprendieron a reconocer las raíces que fortalecían, las mujeres a secar las hojas que calmaban la fiebre, y los niños, que antes temían a las sombras de la loma, ahora corrían por ella, señalando con asombro la lágrima de luna o la flor azul de 5 pétalos. El conocimiento de El Ara, antes confinado a las páginas de un diario, se convirtió en patrimonio del pueblo, un saber que se pasaba de mano en mano, de voz en voz, tejiendo una red de autosuficiencia y salud que ninguna mentira podría volver a romper. Mientras tanto, en el valle, la hacienda de don Ramiro se sumía en un silencio tan profundo como el que antes se atribuía a la loma. Sus capataces, uno a uno, lo abandonaron, negándose a ser los carceleros de sus propios vecinos. Sin el miedo que doblegaba voluntades, su oro se volvió inútil y sus órdenes un eco vacío. Se convirtió en un fantasma en su propia casa, un prisionero de la riqueza que ya no podía comprar el respeto de nadie. La verdadera herencia no eran las tierras ni el poder, sino el legado que se dejaba en el corazón de la gente. Y mientras Ramiro se consumía en su amargo aislamiento, Consuelo, la viuda a la que había condenado, se convirtió en el corazón latiente de su comunidad. No como una reina ni una santa, sino como algo mucho más poderoso. Una maestra, una sanadora, la guardiana de un secreto que ya no pertenecía a una, sino a todos, una promesa de vida que brotaba milagrosamente de la tierra redimida. El invierno llegó y se fue, y por primera vez en la memoria de los más viejos no se llevó a nadie consigo. El sonido de las toses secas que solía plagar las noches frías fue reemplazado por el murmullo de cuentos junto al fuego y las risas de los niños, cuyas mejillas ya no ardían en fiebre. La loma del silencio se convirtió en un santuario comunal. Sus senderos, antes cubiertos de maleza y miedo, ahora eran caminos transitados por gente que buscaba alivio para sus cuerpos y paz para sus almas. El diario de El Ara descansaba en la pequeña iglesia, custodiado por todos, y la medalla de plata pasaba de mano en mano, una herramienta de enseñanza, no de poder. Consuelo,
Con sus hijos siempre a su lado, ya no era la viuda, sino simplemente nuestra Consuelo. Una mujer que no daba órdenes, sino que compartía la sabiduría que la tierra le había regalado. De don Ramiro apenas se oía hablar, y cuando se hacía, era en susurros compasivos. Cuentan que la enfermedad, una sombra irónica, se instaló en sus pulmones, la misma dolencia para la que el fresno llorón de la loma era el único remedio conocido. Pero su orgullo era una enfermedad aún más profunda. Jamás descendió de su hacienda para pedir la ayuda de la mujer que había humillado. Murió solo, rodeado de una riqueza que no pudo comprarle un solo aliento más. Cuando la noticia llegó a Consuelo, no hubo en su corazón ni una pizca de alegría, solo una profunda melancolía por un hombre que había elegido envenenarse con su propio odio. Miró hacia la loma, ahora verde y vibrante, y supo que la verdadera herencia no estaba escrita en títulos de propiedad, sino en las generaciones de niños sanos que crecerían conociendo la verdad, que la tierra no tiene maldiciones, solo secretos esperando ser escuchados con respeto. Los años pasaron y la leyenda de la viuda y la loma maldita se transformó en la historia del pueblo y su montaña sanadora. La prosperidad que nació de las plantas de Elara no fue de oro, sino de vida. Los niños crecían fuertes. Los ancianos vivían sus últimos años con dignidad y sin los dolores que antes los postraban, y el pequeño cementerio junto a la iglesia acogía a sus nuevos moradores con mucha menos frecuencia. Consuelo, con el cabello ya plateado por el tiempo, pero la mirada tan firme como el primer día, vio crecer a sus hijos y a los hijos de sus vecinos en un mundo donde el miedo ya no era la moneda de cambio. El conocimiento de la loma se enseñaba en las casas junto con las primeras letras, y cada familia se convirtió en guardiana de una parte del legado, asegurando que el poder nunca más pudiera ser acaparado por una sola persona. Pero una prosperidad tan singular no podía permanecer oculta para siempre. Un día, el eco de los cascos de un caballo solitario resonó en el camino del valle, un sonido que no traía la amenaza del pasado, sino la curiosidad del futuro. Era un forastero, un hombre joven de la capital con gafas y un cuaderno, que se presentó como botánico. Había oído rumores de un pueblo perdido en la sierra donde las fiebres se curaban con flores y las heridas cerraban con raíces. No venía a robar ni a amenazar, sino a aprender. Su llegada, sin embargo, sembró una nueva semilla en el corazón de la comunidad, la duda. Compartir su conocimiento con el mundo exterior podría traerles reconocimiento y ayuda, pero también podría exponer su frágil paraíso a la misma codicia que casi los destruye. La comunidad, por primera vez desde la caída de don Ramiro, se enfrentaba a una decisión que pondría a prueba si la lección de Elara había echado raíces tan profundas como las de las plantas de su amada loma. La pregunta del botánico, un hombre llamado Julián, cuya curiosidad parecía genuina y desprovista de malicia, partió al pueblo en dos. Por la noche, alrededor de un fuego en la plaza, las voces se alzaron en un debate que llevaba el peso de la historia. Los más viejos, con el recuerdo del yugo de don Ramiro aún marcado en la piel, abogaban por el secretismo absoluto. La codicia no cambia de rostro, solo de ropa, sentenció Eugenio, el anciano de la tos perenne, ahora un hombre de pecho despejado. Este hombre viene con un cuaderno, pero detrás de él vendrán otros con contratos y cercas. El mundo de afuera no entiende de regalos, solo de precios. En el otro lado estaban los más jóvenes, liderados por el herrero, cuyas manos ahora sabían tanto de ungüentos como de metales. Pero, ¿es justo que guardemos la cura mientras otros mueren?, replicó. ¿Acaso la lección de Elara no fue que el conocimiento guardado en la sombra se marchita? Somos fuertes ahora,
No tenemos que regalarlo, podemos compartirlo con sabiduría. El aire se llenó de murmullos, el veneno del miedo luchando contra el antídoto de la esperanza. Consuelo escuchó en silencio, dejando que el corazón del pueblo expusiera sus miedos y sus anhelos. Cuando por fin se levantó, una calma se extendió sobre la plaza. No se dirigió ni a los viejos ni a los jóvenes, sino a la memoria colectiva que todos compartían. Eugenio tiene razón, comenzó, y su voz era suave pero inquebrantable. Su miedo es la sabiduría de las cicatrices, y debemos honrarlo, pero el herrero también la tiene. La esperanza es la razón por la que nuestros hijos corren sanos por esa loma. Hizo una pausa, su mirada recorriendo cada rostro iluminado por las llamas. El error de don Ramiro fue creer que la tierra se puede poseer, y el error de Elara fue creer que el conocimiento debía ser un secreto para protegerse. Nosotros hemos aprendido algo nuevo, que la única protección verdadera es la comunidad. No cerraremos nuestras puertas. Tampoco las abriremos de par en par para que nos saqueen. Haremos algo distinto. Enseñaremos. Le mostraremos al forastero que nuestras plantas no son un recurso, sino un pariente. Aprenderá que la lágrima de luna solo se entrega a quien entiende el valor de la paciencia y que la raíz de sangre exige respeto. Compartiremos nuestra historia, no nuestras fórmulas. Que el mundo aprenda que este es un jardín abierto, no una fortaleza cerrada, pero que los jardines tienen sus guardianes. Las palabras de Consuelo actuaron como un bálsamo sobre las heridas del miedo. No ofrecían una solución simple, sino un camino, uno que honraba tanto el pasado como el futuro. Un consenso silencioso se extendió por la plaza. Un acuerdo que no necesitaba votación porque nacía del sentido común y la experiencia compartida. Julián, el botánico, había observado el debate con una fascinación que trascendía lo profesional. Esperaba discusiones sobre propiedad, sobre dinero, sobre el secretismo que a menudo encontraba en comunidades con conocimientos ancestrales. En su lugar, había presenciado una clase magistral sobre ética. Comprendió que estas personas no veían sus plantas como recursos, sino como parte de su familia extendida. Cuando Eugenio se le acercó al final, ya no con la desconfianza del principio, sino con la gravedad de un maestro, le dijo: «Si quieres aprender, quédate. No te daremos nuestras plantas, te enseñaremos a escucharlas. No te llevarás nuestros remedios. Quizás, si eres paciente, te lleves un poco de nuestra sabiduría». Y así comenzó la verdadera educación de Julián. No fue una instrucción de fórmulas y dosis, sino una inmersión en un mundo donde la ciencia y el espíritu no estaban divorciados. Aprendió que la lágrima de luna no se podía cosechar en un día de viento porque, según le explicó un niño, el viento se lleva su consuelo. Descubrió que la raíz de sangre era más potente si se recolectaba pidiendo permiso a la montaña, un acto que él al principio consideró superstición, hasta que entendió que inculcaba un profundo respeto que prevenía la sobreexplotación. Su cuaderno, antes lleno de taxonomía y análisis químicos potenciales, comenzó a llenarse de historias, de proverbios, de dibujos que no solo mostraban la planta, sino también la mano que la recogía. Se dio cuenta de que el ingrediente activo más poderoso de la loma del silencio no era un alcaloide que pudiera aislarse, sino la propia comunidad, la red de cuidado y conocimiento que convertía un simple hierbajo en un milagro. Estaba siendo testigo no del descubrimiento de una nueva farmacopea, sino de un modelo de existencia que el resto del mundo había olvidado. Pasaron los meses, y con ellos las estaciones. Julián dejó de ser el forastero para convertirse en un aprendiz más, sus manos encallecidas por la tierra y su espíritu enriquecido por el respeto. Su cuaderno ya no contenía solo datos,
sino las historias de las familias que habían sido salvadas por cada planta. Llegó el día en que supo que debía partir, no para publicar un estudio sensacionalista como había pensado al llegar, sino para proteger este frágil ecosistema de sabiduría. La víspera de su marcha, se sentó con Consuelo junto al hogar de la vieja cabaña, el mismo lugar donde todo había comenzado. Ella no le entregó semillas ni raíces para que se llevara. Le entregó una pequeña bolsa de tela, idéntica a las que ella había llevado a la plaza. Dentro no había un remedio, sino tierra de la loma. «No te llevas la cura», le dijo con su voz serena. «Te llevas el recuerdo de dónde nace. Si tu mundo quiere sanar, no debe buscar nuestras plantas, sino aprender a cuidar de su propia tierra como nosotros cuidamos de la nuestra». Julián regresó a la capital, pero no a los laboratorios farmacéuticos. Con los fondos que le habían asignado para su expedición, creó una pequeña fundación dedicada a proteger el conocimiento etnobotánico, no extrayéndolo, sino apoyando a las comunidades que lo poseían, defendiendo sus tierras de la explotación. Nunca llegaron ejércitos de científicos ni empresarios a la loma del silencio. Pero de vez en cuando llegaba un aprendiz, enviado por Julián, no con un cuaderno vacío para ser llenado, sino con las manos abiertas para ayudar en la cosecha y el corazón dispuesto a escuchar. Consuelo, ya una anciana rodeada de nietos que conocían los secretos de la tierra como su propio nombre, a menudo se sentaba en el umbral de su cabaña al atardecer. Miraba su montaña, que ya no era silenciosa por el miedo o el secreto, sino por una paz profunda y resonante. Había descubierto que el verdadero milagro no fue encontrar el diario de Elara, sino aprender a compartirlo, transformando una tierra maldita no en una mina de oro, sino en un legado de vida. Una tarde, cuando el sol doraba la cima de la loma como una corona, Manuelito encontró a su abuela sentada en el umbral de la cabaña original, que ahora se conservaba como un santuario. Consuelo, encorvada por el peso de casi un siglo, tenía sobre su regazo el diario de Elara, con una mano que temblaba no de debilidad, sino de emoción. Añadía con un trozo de carbón unas últimas líneas en la página final, la única que Elara había dejado en blanco. La historia de una persona no termina cuando su voz se apaga. Le dijo a su nieto, que ahora era el principal conocedor de las plantas, sino cuando la última persona que la escuchó la olvida. Elara nos dejó su voz. A nosotros nos toca escribir el eco, su trazo. Torpe por la edad, pero firme en su intención, llenó el espacio vacío. Mi nombre es Consuelo, y como tú, Elara, fui condenada a esta loma para encontrar en ella mi salvación. Tu secreto está a salvo, pero ya no es un secreto. Descubrimos que la única forma de proteger un tesoro así no es escondiéndolo, sino repartiéndolo hasta que su valor se vuelva incalculable e imposible de robar. La codicia que te desterró se ahogó en su propia soledad. Los lamentos que oías ya no son el viento en las rocas, sino las risas de nuestros hijos. Esta tierra ya no guarda tu memoria en silencio. Ahora la canta en cada remedio que preparamos. Duerme en paz, hermana, pues la loma que fue tu exilio es ahora el hogar de todos, y su única maldición es no poder contener tanta vida. Al cerrar el diario con una suavidad reverente, sus ojos, ya nublados por el velo de los años, no miraron a su nieto, sino más allá, hacia la cresta de la loma que la había recibido rota y la había hecho renacer. Una sonrisa serena se dibujó en sus labios arrugados, la sonrisa de quien ha completado un círculo perfecto. El viento, el mismo que Elara describió como un canto entre las rocas, pareció susurrar su nombre en una caricia final. Su último aliento fue un suspiro de paz, que se mezcló con el aroma de la tierra y las hierbas secas que impregnaban la cabaña.
devolviendo a la montaña el espíritu que ésta, hacía tanto tiempo, le había regalado. Consuelo no murió, simplemente se disolvió en su hogar. Manuelito tomó el diario de sus manos ya inmóviles, el cuero tibio por el último contacto de su abuela. No lloró de la forma en que lloran los que pierden algo, sino con la gratitud silenciosa de quien recibe la más sagrada de las herencias. Comprendió que su abuela no se había ido, sino que se había vuelto parte de todo lo que amaba. Se había convertido en raíz, en flor, en el eco de sabiduría que ahora resonaría en cada consejo que él diera. El libro ya no era solo el secreto de Elara o el testamento de Consuelo. Era el alma tangible del pueblo. Cada página era una lección, cada mancha de tinta un recuerdo, y el espacio en blanco que aún quedaba al final ya no era un vacío, sino una promesa. La promesa de que, mientras hubiera alguien dispuesto a escuchar la tierra, la loma seguiría cantando su canción de vida, un milagro que ya nunca más sería silenciado. La noticia de la partida de Consuelo no recorrió el pueblo como un viento de luto, sino como el llamado a una última cosecha. La gente no acudió a su cabaña con lágrimas de desamparo, sino con las manos llenas de los regalos de la loma. En lugar de flores fúnebres, trajeron manojos frescos de lágrima de luna, raíces de sangre cuidadosamente lavadas y las humildes flores azules de 5 pétalos. Su despedida no fue un entierro, sino una siembra. En una procesión silenciosa y solemne, llevaron su cuerpo al pie de la montaña, y cada familia depositó sobre su tumba un puñado de la planta que, gracias a ella, les había salvado. Su lecho final no fue de tierra estéril, sino un mosaico viviente de gratitud, un jardín perfumado que prometía seguir dando vida, tal como ella había hecho. En el centro de esa ceremonia de tierra y memoria, Manuelito se irguió, no como un heredero solitario, sino como el custodio de una historia común. Cuando el último vecino hubo dejado su ofrenda, abrió el diario de Elara en la página final y, con una voz clara que se sobrepuso al murmullo del viento, leyó las últimas palabras que su abuela había escrito. El eco de Consuelo se unió al de Elara. 2 voces de mujeres separadas por el tiempo, pero unidas por la tierra, resonando en los corazones de todos los presentes. No hubo un juramento de lealtad ni la proclamación de un nuevo líder, solo un entendimiento profundo y compartido de que el diario ya no necesitaba un único guardián. Su protección ahora residía en cada mano que sabía cosechar con respeto, en cada niño que aprendía a escuchar el canto de la loma, en el alma colectiva de un pueblo que había aprendido que la única forma de no volver a ser maldecido era compartir la bendición. La primavera siguiente, la tumba de Consuelo no era un lugar de luto, sino el jardín más vibrante de la comarca. Las plantas que el pueblo había sembrado en su despedida habían echado raíces profundas, entrelazándose en un tapiz de vida que olía a memoria y a futuro. Manuelito, con la sabiduría de su abuela en los ojos y la paciencia de la tierra en las manos, se convirtió en el eje de esa nueva era. No era un jefe, sino un hermano mayor para todos, que consultaba el diario de Elara y Consuelo no como un texto sagrado, sino como el primer capítulo de un libro que seguían escribiendo entre todos. La loma ya no era solo una farmacia, era una biblioteca viviente, y cada vecino era un guardián de sus historias. De vez en cuando, un paquete llegaba de parte de Julián, el botánico. No contenía dinero, sino semillas de otras tierras lejanas, acompañadas de notas que pedían consejo, un intercambio de sabiduría que cruzaba montañas y que era la prueba de que el legado de Consuelo había florecido más allá de su valle. Pero la fama, como el polen, viaja en corrientes invisibles y llega a lugares inesperados. Un día de verano, el eco de un motor rompió la paz del valle, un sonido ajeno y presagioso.
No era un caballo ni un aprendiz, sino un vehículo del que descendieron dos personas con carpetas y un aire de autoridad metódica. Eran representantes del Ministerio de Salud Nacional, enviados para investigar los extraordinarios informes de salud pública que habían llegado a sus oídos. No venían con la codicia de don Ramiro, sino con la lógica fría y bien intencionada del progreso. Querían estandarizar, clasificar y, eventualmente, sintetizar los principios activos de la Loma para distribuirlos a toda la nación. La propuesta no era una amenaza, sino una invitación a un mundo de patentes, permisos y protocolos. Y la comunidad, reunida una vez más en la plaza, se enfrentó a un desafío mucho más sutil y peligroso que un terrateniente. ¿Cómo proteger el alma de un milagro cuando el mundo solo está interesado en replicar su cuerpo? La propuesta de los funcionarios del ministerio, presentada con sonrisas amables y el lenguaje pulcro de los memorandos, fue una bomba de seda en el corazón de la comunidad. Ya no se enfrentaban a la codicia desnuda de un hombre, sino a la benevolencia anónima de un sistema. La promesa era seductora: una clínica moderna en el pueblo, financiación para la investigación, el reconocimiento nacional de su sabiduría ancestral. Por primera vez desde que se unieran contra don Ramiro, las voces en la plaza se dividieron. Los más jóvenes veían un futuro de seguridad y progreso, la oportunidad de que su conocimiento ayudara a miles de personas. Los más viejos, liderados por el ahora robusto Eugenio, veían el primer paso hacia la jaula de oro. Primero vendrán con diplomas, luego con escrituras y al final con cercas, sentenció el anciano, su voz un eco de la cautela de Consuelo. Quieren el milagro, pero no entienden que el milagro no es la planta, sino la loma entera con nosotros dentro. Quieren el agua del río, pero planean llevársela en botellas hasta que el cauce se seque. Fue Manuelito quien, tras escuchar a todos en un silencio que recordaba al de su abuela, tomó la palabra. No levantó la voz ni intentó imponer una decisión. Simplemente abrió el diario sobre la misma piedra donde Consuelo había desafiado a don Ramiro y lo acarició como si contuviera un espíritu vivo. Mi abuela y el Ara nos enseñaron que el poder que se esconde se vuelve frágil y el poder que se regala sin sabiduría se corrompe, dijo, su voz tranquila resonando en la plaza expectante. No podemos negarnos, porque eso sería volver al miedo del que ya escapamos. Pero tampoco podemos entregar nuestro hogar en pedazos. Lo que ellos buscan, el principio activo, es solo el esqueleto de nuestra medicina. El alma es la intención, el respeto, el conocimiento de cuándo pedir y cuándo agradecer a la tierra. Luego miró a los funcionarios y les ofreció una sonrisa que era a la vez una bienvenida y una barrera infranqueable. Nuestra respuesta es sí, declaró. Y un murmullo de sorpresa recorrió la plaza, pero no a sus términos, a los nuestros. Los términos de Manuelito, expuestos con la calma de un río profundo, no eran una negociación, sino una declaración de principios. Propuso un intercambio, no una extracción. Los científicos del ministerio serían bienvenidos, pero no como investigadores, sino como aprendices. Vivirían en el pueblo, comerían de su tierra y subirían a la loma no con equipos de muestreo, sino con las manos vacías y la voluntad de escuchar. Aprenderían que la lágrima de luna no se puede cultivar en un laboratorio porque necesita el rocío que nace del silencio de la montaña y que la raíz de sangre pierde su poder si se arranca con avaricia. La clínica se construiría, sí, pero con adobe y madera locales, y en su centro no habría un laboratorio, sino un invernadero abierto donde los ancianos enseñarían a los niños y a los médicos por igual. Y la condición final, la más radical,
fue que cualquier conocimiento compartido no sería patentado, sino inscrito en un libro comunal de la tierra, declarándolo patrimonio de la humanidad con una cláusula inquebrantable: solo podría ser enseñado, nunca vendido. Los funcionarios, acostumbrados a discusiones sobre presupuestos y propiedad intelectual, se quedaron sin palabras. Aquello no era una propuesta, era una cosmología. Durante los días siguientes, mientras esperaban la respuesta de la capital, fueron sutilmente absorbidos por el mundo que pretendían analizar. No hubo reuniones ni presentaciones. En su lugar, el herrero los invitó a su forja, donde les mostró cómo la savia de una planta protegía el metal de la herrumbre. Marta les sirvió un guiso hecho con raíces que ellos habían catalogado como sin valor nutricional, que sin embargo les devolvió una energía que no sentían hacía años. Vieron a los niños correr descalzos, no por pobreza, sino para sentir si la tierra está contenta y lista para dar sus remedios. Los funcionarios llegaron buscando un producto que embotellar, pero se encontraron con un proceso inseparable de la vida misma. Cuando llegó la respuesta de sus superiores, una misiva confusa que pedía más estudios de viabilidad, el funcionario más joven la guardó en su maletín sin leerla entera. Ya sabía la verdad. La viabilidad de aquel milagro no podía medirse en cifras, porque su ingrediente activo más esencial era, simple y complejamente, el alma de un pueblo que había aprendido a ser jardín en lugar de mina. La decisión de los funcionarios no se comunicó con una nueva directiva desde la capital, sino con el gesto silencioso del más joven de ellos. La mañana de su partida, mientras el funcionario mayor guardaba sus carpetas con una expresión de cortés escepticismo, el joven se acercó a Manuelito y le entregó su propio cuaderno lleno de notas y dibujos. Mi informe dirá que este lugar no puede ser estudiado, solo comprendido, dijo en voz baja. Dirá que el activo que buscan es intangible y que cualquier intento de aislarlo sería como intentar embotellar la lealtad. Defenderé su derecho a existir en sus propios términos. No sé si me escucharán, pero por primera vez siento que escribiré un informe que es verdad. Se fue no como un burócrata, sino como un embajador renuente, dejando tras de sí no una promesa de ayuda, sino el regalo de una defensa inesperada en el corazón de un sistema que no entendía de almas. La partida de los hombres de la capital no trajo un alivio inmediato, sino una profunda introspección. La comunidad entendió que había cruzado un umbral. Ya no eran un secreto protegido por el miedo, sino un faro que, voluntaria o involuntariamente, atraería más barcos. La propuesta de Manuelito se convirtió en su constitución no escrita. El libro comunal de la tierra, que hasta entonces había sido una idea, comenzó a tomar forma física. El herrero construyó una cubierta de madera tallada, y la primera página no fue una receta, sino la historia del debate en la plaza, escrita por Eugenio con la caligrafía temblorosa de los que conocen el valor de cada palabra. Se convirtió en un tapiz de conocimiento colectivo, donde se registraban no solo las propiedades de las plantas, sino también los sueños que inspiraban, las discusiones que provocaban y las lecciones que enseñaban. El pueblo ya no solo practicaba la sabiduría de sus ancestras, ahora, conscientemente, la estaba archivando para un futuro que sabían que sería de un diálogo constante y vigilante con el mundo exterior. Los años que siguieron fueron una prueba de paciencia. El informe del joven funcionario actuó como un escudo invisible. El mundo exterior sabía de ellos, pero de una manera casi mítica. Llegaban cartas de académicos, solicitudes de visita de grupos de estudio, pero la comunidad, guiada por el consejo de Manuelito, respondía a todas con la misma invitación serena: vengan no a estudiar, sino a vivir, dejen sus cuadernos y traigan sus manos para la siembra.
La mayoría declinaba, incapaces de entender una ciencia que no pudiera medirse ni cuantificarse. El alibro comunal engordaba, no solo con conocimientos botánicos, sino con las crónicas de estas interacciones, convirtiéndose en un testamento de su diplomacia silenciosa. Se volvieron expertos no solo en sanar cuerpos, sino en proteger su alma colectiva, aprendiendo a desviar la curiosidad bien intencionada que, sin el debido cuidado, podía ser tan erosiva como la codicia declarada. Pero un día, el escudo se agrietó, no por una fuerza hostil, sino por una de prestigio abrumador. Anunciada con semanas de antelación por una carta oficial del gobierno, llegó la doctora Isabel Sotelo, una leyenda en el mundo de la etnobotánica. Una mujer cuyo trabajo había salvado conocimientos ancestrales de la extinción en 3 continentes. No llegó con la arrogancia de un conquistador ni la frialdad de un burócrata, sino con una reverencia casi religiosa. Su propuesta, presentada en la plaza con una elocuencia que cautivó a todos, no era de explotación, sino de consagración. Quería que la Loma del Silencio y su pueblo fueran declarados patrimonio intangible de la humanidad. Su plan implicaba financiación internacional, protección gubernamental y un centro de estudios de renombre mundial. Quería ponerles un marco de oro para que el mundo los admirara. Y mientras el pueblo escuchaba, hipnotizado por la promesa de ser honrados y protegidos para siempre, Manuelito sintió un frío que no venía del viento de la sierra. Vio la belleza de la jaula que les ofrecían, una tan perfecta y admirable que quizás nunca se darían cuenta de que ya no podían volar. El discurso de la doctora cayó sobre la plaza como una lluvia de verano, bienvenida y refrescante. Por primera vez, el mundo exterior no venía a tomar, sino a honrar. La promesa de la protección oficial, del reconocimiento mundial, era un bálsamo para un pueblo que había vivido tanto tiempo bajo la sombra del desprecio. Los más jóvenes, que conocían la historia de don Ramiro más como una leyenda que como una herida, fueron los primeros en celebrar. Vieron escuelas mejores para sus hijos, un camino pavimentado para vender sus excedentes de cosechas, el orgullo de aparecer en los mapas no como un punto olvidado, sino como un tesoro de la humanidad. El herrero, imaginando un taller financiado donde enseñar su oficio, aplaudió con entusiasmo. La hija de Marta, ahora una joven madre, soñó con una clínica donde los partos fueran más seguros. La propuesta de la doctora Sotelo no era una amenaza. Era la respuesta a oraciones que ni siquiera sabían que habían rezado. Manuelito dejó que la ola de júbilo creciera y bañara la plaza. No intentó detenerla, pues entendía su origen. Era el anhelo de seguridad, el deseo de que el sufrimiento de sus abuelos hubiera servido para algo grande. Solo cuando el murmullo de celebración comenzó a decaer, se adelantó un paso. No levantó la voz. Simplemente señaló hacia la loma, que comenzaba a teñirse de naranja con el sol poniente. «Es hermosa, ¿verdad?», dijo con una calma que obligó a todos a guardar silencio. La doctora Sotelo quiere construir un muro de cristal a su alrededor para que nadie la dañe, y se lo agradecemos. Pero una planta en un invernadero está a salvo del viento, sí, pero también se olvida de cómo ser fuerte por sí misma. Un patrimonio intangible no es una reliquia, es un verbo, es la acción de enseñar, de aprender, de discutir junto al fuego, de cambiar una receta porque la cosecha de este año fue distinta. Nos ofrecen convertirnos en un libro sagrado y perfecto, pero nosotros somos una conversación, una que a veces es ruidosa y desordenada. Mi pregunta para todos nosotros, y para usted, doctora, con todo el respeto que merece, es: ¿su protección nos permitirá seguir escribiendo nuevas páginas o nos obliga a leer las mismas para siempre? La pregunta de Manuelito no resonó como una acusación, sino como el tañido de una campana en la niebla, una vibración que obligó a todos a detenerse y escuchar.
La doctora Sotelo, una mujer acostumbrada a dominar auditorios con su pasión y su lógica, se quedó visiblemente desarmada. Su elocuencia se desvaneció y en su rostro, por un instante, la máscara de la experta mundial dio paso a la de una mujer que se enfrentaba a una verdad que su propia metodología había pasado por alto. Sus ojos, que habían brillado con la certeza de su misión, parpadearon, y su mirada se desvió de la multitud a sus propias manos, como si de repente se diera cuenta de que éstas, al intentar enmarcar, también podían enjaular. El silencio que se apoderó de la plaza fue más denso que cualquier discurso. No era un silencio de ignorancia, sino de repentina y abrumadora comprensión. Después de un largo momento que pareció estirar el tiempo, la doctora Sotelo levantó la vista, no para dirigirse a la comunidad, sino para fijarla únicamente en Manuelito. En 30 años de trabajo, dijo, y su voz ya no era la de una oradora, sino la de una confesora, archivando, protegiendo, catalogando. Nadie me había preguntado jamás si mis marcos tenían espacio para nuevas páginas. Me han hecho la pregunta más importante de mi carrera. El peso de esa admisión se derramó sobre la multitud, apagando los últimos rescoldos de celebración y encendiendo en su lugar el fuego lento de la deliberación. Las palabras de Manuelito habían transformado el debate. Ya no se trataba de aceptar o rechazar un regalo, sino de decidir si querían convertirse en un museo de sí mismos. El herrero se miró las manos, imaginándolas no creando nuevas herramientas, sino restaurando las viejas para exhibirlas. La hija de Marta, que había soñado con una clínica moderna, se preguntó si un médico con un título de la capital sabría escuchar el canto de la loma como lo hacía su madre. La oferta de la doctora, que un momento antes parecía un puerto seguro, ahora se revelaba como una posible isla dorada, hermosa, pero aislada de las corrientes vivas del tiempo. El pueblo, que había aprendido a leer la tierra, ahora debía aprender a leer los contratos del mundo, y se dieron cuenta de que la letra pequeña no estaba escrita con tinta, sino con las libertades que, sin darse cuenta, podrían estar a punto de ceder. La conversación, como Manuelito la había llamado, había comenzado, y su primera y más difícil pregunta era cómo abrazar el futuro sin momificar su alma. Aquella noche, nadie se fue a dormir. La plaza se convirtió en un parlamento bajo las estrellas y la doctora Sotelo, despojada de sus certezas, pidió permiso para quedarse y escuchar. Por primera vez en su carrera no presentó un plan, sino que hizo preguntas. Escuchó al anciano Eugenio hablar del miedo a que sus nietos olvidaran el sabor de la tierra por leerlo en un folleto turístico. Escuchó al herrero expresar su anhelo de que sus conocimientos no se convirtieran en una mera artesanía para vender, sino que siguieran siendo una necesidad viva. Y escuchó a Manuelito explicar que la salud de la loma no residía en la ausencia de enfermedad, sino en el equilibrio constante entre dar y recibir. De esa conversación, que se extendió hasta el alba, no nació una rendición ni una victoria, sino una creación. Juntos, redactaron un nuevo tipo de propuesta, una que la doctora Sotelo se comprometió a defender ante el mundo. No sería un patrimonio intangible, sino un santuario de conocimiento vivo, cuya primera y única ley no sería la preservación, sino la evolución. El acuerdo no protegería las plantas, sino el derecho de la comunidad a dialogar con ellas, a equivocarse, a descubrir nuevos usos y a olvidar los viejos, garantizando que el libro de su sabiduría siempre tuviera una página en blanco esperando ser escrita. La historia de Consuelo nos enseña que, y así, la loma del silencio entró en el mapa del mundo, pero no como un punto fijo, sino como una corriente de agua fresca. La doctora Sotelo se convirtió en su más feroz guardiana en el exterior, no construyendo un museo, sino un puente.
El centro de estudios se llamó la Casa de la Siembra, y a ella no llegaban académicos a extraer datos, sino agricultores, médicos y hasta poetas a intercambiar semillas y sabidurías. El libro comunal nunca se cerró. Se convirtió en una biblioteca creciente con volúmenes donados por otras comunidades que, inspiradas por su ejemplo, comenzaron a escribir sus propias historias de resistencia y resiliencia. Manuelito, con el cabello encanecido pero los ojos tan claros como los de su abuela, nunca aceptó un título ni un cargo. Siguió siendo el hombre que escuchaba, el que recordaba a todos que la pregunta más importante no era cómo salvar el mundo, sino cómo cuidar de su propio jardín con el suficiente amor como para que sus flores inspiraran a otros a hacer lo mismo. El legado de Lara y Consuelo no fue momificado en ámbar, sino que se convirtió en polen llevado por el viento. Una promesa de que cualquier tierra, por muy maldita que parezca, puede florecer si se la escucha con el corazón, un milagro silencioso que ahora crecía, tenaz e imparable, en 1000 valles distintos. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la sabiduría ancestral.